¿Por qué los gobiernos sobreviven a crisis que antes los habrían derrumbado? Hubo un tiempo en que solo el escándalo podría destruir una carrera política. Una fotografía, un audio, una llamada filtrada, un caso de corrupción. Bastaba una crisis para cambiar una elección. Hoy vivimos rodeados de escándalos y, sin embargo, casi nada parece cambiar. Entonces la pregunta ya no es ¿qué hizo el político? La pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué nos pasó a nosotros? Porque quizá el mayor cambio de la política moderna no está en quienes gobiernan, está en quienes observamos. Y entender eso es entender una de las reglas más importantes del poder en el siglo XXI. Esto es Estrategia y Poder. Comenzamos. Pero ¿qué tiempos aquellos? En aquella política dependía enormemente de la reputación. Los gobiernos temían que apareciera un expediente, una grabación, un reportaje, una investigación periodística, porque sabían que un solo escándalo podía cambiar la conversación durante semanas. El costo político era enorme, la presión mediática era constante y la ciudadanía tenía tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo. Pero ese mundo desapareció. No porque los políticos hayan dejado de equivocarse, sino porque cambió la forma en que consumimos la información. En economía existe un concepto muy interesante. Cuando algo se vuelve demasiado abundante, pierde valor. Con los escándalos ocurrió exactamente eso. Hoy recibimos tantos que dejaron de sorprendernos. Antes había uno importante cada varios meses. Hoy hay varios antes del desayuno. Corrupción, filtraciones, audios, videos, investigaciones, declaraciones, desmentidos, nuevas acusaciones. Y el día siguiente, otro tema ocupa el lugar del anterior. Vivimos dentro de un ciclo permanente de indignación. Y cuando todo eso es urgente, nada termina siendo realmente urgente. Eso tiene un nombre: fatiga. No porque la gente haya dejado de indignarse, sino porque ya no tiene esa capacidad para sostener esa indignación durante mucho tiempo. Y ahí aparece una ventaja inesperada para el poder. A veces ya no necesita apagar el incendio, solo necesita esperar al siguiente. El escándalo ya no cambia opiniones. Aquí ocurre algo todavía más profundo. Siempre pensamos que los escándalos existían para cambiar la opinión pública, pero hoy muchas veces solo sirven para reforzar lo que cada persona ya pensaba. Si la crisis afecta al político que apoyas, buscarás explicaciones, contexto, matices, justificaciones. Si afecta al adversario, la verás como una prueba definitiva. Eso significa que el escándalo dejó de persuadir. Ahora confirma identidades. Y cuando la política deja de ser una discusión sobre hechos para convertirse en una discusión entre equipos, los escándalos pierden capacidades de mover votos. No porque sean menos graves, sino porque las personas ya no reaccionan como ciudadanos neutrales, reaccionan como aficionados. Hay otro cambio que casi nunca analizamos: la velocidad. Ante una crisis, podría dominar la conversación durante semanas. Hoy dura horas, porque las redes sociales no premian la profundidad, premian la novedad. Siempre hay una nueva polémica, un nuevo video, una nueva declaración. Y esa velocidad produce un efecto psicológico muy poderoso. Nuestra memoria política se acorta. Recordamos lo que ocurrió hoy, olvidamos lo que ocurrió hace 2 semanas. Y cuando la memoria se vuelve corta, la rendición de cuentas también, porque exigir responsabilidades requiere tiempo, pero las plataformas viven de impedir que permanezcamos demasiado tiempo en un solo tema. Aquí viene la parte más incómoda de todo este episodio. Siempre pensamos que el mayor enemigo de un gobierno era un escándalo. Hoy ya no estamos tan seguros. Creo
que muchas veces el mejor aliado del poder es el siguiente escándalo, porque desplaza al anterior, lo entierra, lo reemplaza y obliga a empezar otra conversación. Esto no significa que exista una conspiración, significa que el ecosistema de información funciona así. Nuestra atención tiene un límite y quien logra sobrevivir al primer impacto muchas veces termina beneficiándose del ruido que viene después. Entonces, ¿los escándalos ya no importan? Sí importan y mucho. Lo que cambió es la forma en la que producen efectos. Antes destruían reputaciones rápidamente, hoy las desgastan lentamente. Antes cambiaban una conversación, hoy compiten con miles de conversaciones al mismo tiempo. Antes necesitabas pruebas, hoy también, pero necesitan atención. Y la atención es el recurso más escaso de nuestra época. Por eso algunos escándalos enormes desaparecen en pocos días, mientras otros, mucho más pequeños, permanecen durante meses. No siempre gana el más importante. Muchas veces gana el que logra capturar mejor nuestra atención. Quizá la gran transformación de la política moderna no es que existan más escándalos. Quizá la verdadera transformación es que aprendimos a convivir con ellos. Y una sociedad que se acostumbra al escándalo también corre el riesgo de acostumbrarse a la impunidad. Porque el problema nunca fue que los gobiernos se enfrentaran crisis. El problema comienza cuando las crisis dejan de sorprendernos, cuando dejan de movilizarnos, cuando dejan de producir consecuencias. La próxima vez que estalle un gran escándalo político, haz un ejercicio. No preguntes solamente si es verdadero. Pregúntate cuánto tiempo permanecerá en la conversación. Porque quizá el verdadero poder ya no consiste en evitar los escándalos. Consiste en sobrevivir lo suficiente hasta que llegue el siguiente. Y si eso es cierto, la batalla política del siglo XXI ya no se libra solamente en los hechos, se libra en algo mucho más frágil, nuestra capacidad para seguir prestando atención. Si este episodio te hizo mirar la política desde otra perspectiva, quiero leerte. ¿Crees que hoy los ciudadanos nos hemos acostumbrado al escándalo o simplemente recibimos tanta información que ya es imposible procesarla toda? Déjame tu análisis en los comentarios. Gracias por escuchar Estrategia y Poder. Nos escuchamos en el siguiente episodio.